Territorio, el canal de la bendición, por TV Norte. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte por siempre. Dios bendiga en este buen día que ha hecho nuestro amado Padre Celestial, para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Hay momentos en nuestra vida en los cuales nosotros tenemos que pensar si efectivamente lo que está sucediendo hace parte de la soberanía de Dios, cuando nos sentimos vulnerables ante hombres implacables que quizás vienen a arrebatarte con mucho esfuerzo has logrado. Cuando somos objeto de robo, cuando somos objeto del despojo, que es lo que el enemigo, Satanás, coloca en el corazón de las personas. Dice la palabra en Juan 10:10, que el enemigo, el diablo, vino a matar, a hurtar y a destruir. Y nosotros en algún momento nos sentimos agobiados de ver que aún nuestra ciudad, una ciudad, un país, que se sentía realmente, o en términos generales, seguro, que habíamos podido superar muchas de las dificultades en cuanto a la violencia que se había generado en nuestro país, y teníamos una sensación de paz. Quizás hoy vemos alteradas muchas cosas y salimos con temor a la calle y no nos sentimos tranquilos si nuestros hijos no están en casa. La palabra del Señor habla que hay una soberanía de Dios, pero también hay una responsabilidad humana. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No es cierto que somos libres de hacer lo que querramos, puesto que nosotros estábamos muertos en pecados y delitos. Una persona muerta no tiene la capacidad de pedir ayuda. Y nosotros sabemos que nuestra voluntad natural no es soberana ni libre. Estando sin Cristo, no tenemos la capacidad de poder asumir que podemos ser libres de hacer lo que querramos, de buscar a Dios o no. La palabra nos enseña que no es así. Más bien, esa naturaleza o esa voluntad es sierva, es esclava de la naturaleza caída y del pecado. Entonces, no es verdad que hay una libertad absoluta en la cual nosotros podamos decidir qué hacer. Si no estamos en Cristo, quien pagó por nosotros y nos dio la libertad ante el Padre, una libertad espiritual de amarle, de seguirle, de adorarle, no es cierto que sin Cristo podemos hacer lo que querramos. Somos esclavos del pecado. Somos esclavos de una naturaleza que nos convierte o se denomina una depravación humana. Entonces, nosotros tenemos que ver que el hombre natural negará que el pecado haya esclavizado su mente, ¿verdad? Sus emociones y su voluntad. El hombre caído considera o se jacta de que tiene un libre albedrío, cuando en realidad está siendo esclavizado y su voluntad está realmente cautiva por Satanás, por el enemigo. Segunda de Timoteo 2:26 dice: entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Y vemos nosotros que muchas personas hoy están siendo cautivas, hoy están siendo esclavas del diablo. Y entonces se disponen a robar, a matar, a destruir. Pero si la voluntad del hombre natural no es libre,
¿Significa entonces que no es responsable por sus hechos? ¿Acaso Dios no puede inculparles por su orgullo, por su rebeldía, por su incredulidad? ¿Por qué quiero hacer esta reflexión? Porque a veces nosotros, los creyentes, cuando quedamos expuestos ante hombres naturales, implacables, depravados, nos da una sensación de impotencia, de que ¿dónde está la soberanía de Dios para no protegerme a mí y para permitir que ese hombre sin Cristo, violento, pueda venir a despojarme de lo que Dios me ha dado? Y tenemos que entender realmente esa naturaleza, sin Cristo y con Cristo, hasta dónde esa soberanía realmente, de una u otra manera, nos hace responsables a nosotros, estando en Cristo o no, de los hechos, de las decisiones, de los pensamientos que podamos tener. Las Escrituras hablan continuamente de una corrupción moral y de la ruina espiritual del hombre. Tenemos que ser conscientes que aún eso no ha cambiado. La palabra de Dios tiene más de 2000, 3000 años de haber sido escrita desde el Antiguo Testamento y habla de los orígenes del ser humano, pero cómo asimismo sale o saca una parte de esa naturaleza mala. Desde que Adán pecó, entró en nosotros ese pecado. No era la voluntad de Dios que nosotros entráramos en esa depravación humana, pero sin embargo, pues nos ha tocado vivir esas consecuencias. También sabemos por la palabra que hay unos deberes hacia Dios, hacia nuestro prójimo, y exigen una obediencia absoluta hacia los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cómo es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana? Nosotros, de una u otra manera, siempre queremos excusarnos, justificarnos. Queremos encontrar una teoría en la cual nosotros podamos decir, pero si Dios es tan soberano, entonces ¿para qué me dio leyes? Entonces yo soy un robot, entonces yo hago todo lo que Dios quiera y punto. No, el Señor a nosotros nos predestinó. Cristo vino a morir por algunos de los cuales de antemano ya el Señor tenía preparada esa vida eterna. Y por eso es que nosotros, como creyentes, vemos cuán difícil es cuando compartimos la palabra, de que todos a los que le compartamos crean, puedan llegar a arrepentirse, puedan sentir en su corazón ese deseo por escuchar más de Dios, por sentirse libres en una naturaleza que los ha tenido todo el tiempo sometidos a cosas que quizás no han querido. El apóstol Pablo lo dijo: yo hago lo que no quiero y termino deseando cosas buenas, pero mi cuerpo o mi naturaleza muchas veces no me lo permite. Entonces, Dios es enteramente soberano. Eso no tiene discusión. En todo sentido, sobre todas las cosas, incluso sobre la voluntad humana. Pero la soberanía de Dios no quita ni disminuye en alguna forma nuestra responsabilidad. Dios es bueno y lo sabemos. Dios hace salir su sol y derrama su lluvia sobre buenos y malos. Pero a veces ni siquiera los que conocemos del Señor podemos darle gracias a Dios. Hay un acto maravilloso en el cual el Señor Jesucristo, nuestro Maestro, Él, para multiplicar los peces, los panes, Él primero daba gracias a Dios y luego se multiplicaban. El Señor en el Padre Nuestro primero nos lleva a pedir su pan y luego a pedir perdón por los pecados. La naturaleza de Dios es buena, es maravillosamente buena, y espera el Señor que seamos agradecidos,
que coloquemos todas las cosas que tenemos a su disposición, que podamos darle gracias y no pensar en lo que no tenemos o murmurar, quejarnos, porque consideramos que lo que tenemos no nos alcanza. Perdón, cuando realmente lo que Dios quiere es multiplicar y trabajar con lo que tú tienes. Como le dijo el profeta a la viuda, dime qué tienes. Ella necesitaba salir de un problema financiero. ¿Y qué tienes tú en casa? No, tengo un poco de aceite. Cuando el Señor ve que el profeta Elías se mete en una cueva, lo alimenta a través de unos cuervos. Le manda pan, le manda carne. Pero luego le dice, sal de ahí y ve y busca a una viuda. Ella te va a sostener. Era contrario a la costumbre. La costumbre o la tradición que el Señor había establecido era que a la viuda se tenía que sostener. Sin embargo, Dios usa formas maravillosas y diversas para poder demostrarnos a nosotros su soberanía, y puede utilizar lo que Él mismo ha creado a nuestro favor, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Pero ¿dónde está mi responsabilidad ante la soberanía de Dios? Bien claro lo dejó establecido nuestro Señor Jesucristo. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y qué tan difícil será para nosotros amar, obedecer a Dios, disfrutar del maná o su pan diario, que es la palabra del Señor? Yo quiero dejarte con esta reflexión. Nosotros como hombres somos completamente responsables. Somos responsables por nuestros hechos. Somos responsables de obedecer, de creer, de hacer la voluntad de Dios. Somos responsables por todo lo que hacemos. Pero en ningún sentido la responsabilidad humana quita o disminuye la soberanía de Dios. Por lo cual el libre albedrío no es una justificación para decir, no, voy a decidir hacer esto y yo creo que Dios va a estar ahí. Dios es soberano y Él establece modelos, patrones, palabras, comportamientos. Él nos enseña lo que moralmente es bueno. Que tú y yo no lo conozcamos a fondo no nos exime de esa responsabilidad. Dios es bueno y hoy lo que quiere es que seas consciente de que libre albedrío para hacer lo malo no es de Dios. Eso hace parte de una naturaleza caída, de una naturaleza que todavía no ha conocido a su creador. Y hoy el Señor quiere que te levantes en fe, que no reniegues, que no te excuses, que no te justifiques. Hay un círculo de protección a nuestro alrededor. El Señor aún es soberano y tiene el control aún de los que no lo han recibido. Él nos guarda, Él nos protege. Su palabra dice, todos los que estén debajo de mis alas, ahí estarán seguros, debajo de las alas, cubiertos con esa protección del Todopoderoso. Pero tu responsabilidad es buscarle, es conocerle, es adorarle, es servirle, para que, estando nosotros allí en su presencia, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, pestes, enfermedades, robos, tragedias. ¿Quién? Gripas, virus. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, nosotros deberíamos ser muy cuidadosos cuando podamos nosotros orar y presentarnos delante del Señor y decirle, Padre, sabemos que tú eres bueno, sabemos que tu misericordia es la que nos tiene de pie, porque por ese amor infinito, inagotable de Dios, Él no nos ha acabado, Él no nos ha destruido y su juicio no ha llegado sobre nosotros, porque su amor es mucho más grande, porque Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Hoy te pido
amado amigo, amado hermano, que entendamos que en medio de la soberanía de Dios, nosotros tenemos el deber, la obligación de poder postrarnos delante de Él, adorarle, bendecirle, estar en su presencia, en comunión, no perder la paz, disfrutar del amor, porque las añadiduras, ellas vienen. Así que levántate en esta hora. No importa que veas cuánto robo, cuánta violencia, el Señor es soberano. Cumplamos con nuestra responsabilidad. Dios ha prometido guardarnos, cubrirnos, protegernos. Suya es la venganza. No desmayemos, no perdamos la fe. El que prometió, el que es fiel, el verdadero, el alto, el sublime, el gran yo soy, Él tiene cuidado de nosotros. Así te hayan robado, así hayas perdido algunas cosas, tu vida, tu gozo, tu paz, no te lo puede arrebatar nadie, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por enseñarnos que tú eres soberano, pero que en nosotros hay un deber, una responsabilidad de poder conocerte más, creer más, confiar más, saber que tu palabra es viva y es real, es eficaz, que tu palabra es y será, que tú no cambias, que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Por eso te damos todo el honor, toda la gloria, porque tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la majestad, por los siglos de los siglos. A ti sea todo el honor. Nos humillamos bajo tu poderosa mano y creemos que tú tienes el control de nuestra vida, de nuestros hijos, de esta ciudad. A ti nada se te ha salido de control. Ayúdanos, ilumínanos para saber cómo actuar, qué hacer, cómo poder, oh Dios, clamar a ti para que tú nos oigas como ciudad, como pueblo, como nación y como iglesia. Danos inteligencia, danos sabiduría, Padre. Te lo pedimos en el glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos oyes. Amén y amén. Levántese ánimo. Dios te bendiga. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para